Saludos mis queridas y mis queridos amigos, te habla el doctor José Manuel Rizo, doctor en Medicina Alternativa. Bienvenidos a Conversando de Todo. Y hoy tengo un invitado muy especial porque vamos a hablar de una disciplina deportiva llamada tiro deportivo. Lo hay olímpico y no olímpico. La persona a la cual vamos a entrevistar es un atleta galardonado en este tipo de disciplinas, medallista de oro, laureado no solamente a nivel nacional, sino internacional, llevando los colores de Venezuela muy en alto. Juan Chen es TCU en electrónica, empresario, pero sobre todo es un atleta a carta cabal y un especialista en el tiro deportivo con armas de fuego. Cuando hablamos de las armas, le tenemos un poco de prejuicio, porque siempre pensamos en lo negativo que sucede en nuestra cotidianidad. Pero lo interesante en esta conversación es que Juan Chen nos dijo que somos más que armas y que si tienes una, debes conocerlas y aprenderlas a manejar. Quédate allí porque vas a aprender mucho más que de armas de fuego, mucho más que la disciplina olímpica de tiro y mucho más sobre las armas de fuego aplicadas al deporte. Saludos mis queridas y mis queridos amigos, bienvenidos a mi podcast Conversando de Todo con el doctor José Manuel Rizo. Hoy tengo un invitado muy especial, Juan Chen, que por supuesto es mi amigo y me invitó a conocer una disciplina deportiva de la cual yo tenía muchas reservas, porque se trata del tiro deportivo con armas de fuego. Juan es TCU en electrónica, es empresario, es deportista en muchas disciplinas, no solamente en tiro deportivo. Y hoy tengo el honor de tenerlo aquí en mis estudios, pero también me llevó a verlo competir, porque realmente él es un atleta a carta cabal e instructor en esta disciplina. Bienvenido, Juan. Gracias, José Manuel. Gracias por darme la oportunidad de mostrar un poco lo que es la disciplina del tiro, ¿ok? Algo que para mucha gente es como un tabú porque no conocen sobre el tema, ¿ok? Piensan que las armas es peligroso, que es para matar y no es así la cosa. Sí, porque siempre uno tiene la visión de la persona que anda con un arma en la calle, entonces encapuchado y está atracando a alguien, o la persona que va a utilizar un arma para defenderse como tal, ¿no? Pero fíjate, vamos a comenzar por el principio, que yo creo que es lo importante, ¿no? Antes de entrar en la disciplina deportiva, porque yo siento, comenzando por muchas personas cercanas que tengo, que son aquellas que compran un arma, la tienen allí y no saben usarla, nunca la han disparado. Nunca se han acercado ni siquiera a un polígono. Nunca han buscado el asesoramiento de un instructor como tú que les pueda decir cómo se utiliza, cómo se maneja en forma segura. Sí, lamentablemente esa es la situación. Pues la mayoría de las personas compran un arma para defenderse, para tenerlo, para un por si acaso. Y no la sabe utilizar. Y eso es muy peligroso. Eso para mí es una irresponsabilidad. Si uno compra un arma, tiene que aprender a manipularlo, ¿ok? Conocer todas las normas de seguridad y practicar con ellas. Fíjate, Juan, yo conocía que tú eras un gran deportista en el tiro deportivo, pero si vamos viendo todos los reconocimientos que tú tienes que están sobre la mesa de nuestro estudio, incluso él trajo sus armas de competencia, que nos va a explicar en un instante cómo se utilizan. Juan, ¿cuándo empieza esta, por decirlo de alguna manera, hobby o aventura del tiro deportivo? Ok, bueno, yo compré mi arma hace muchos años por necesidad, bueno, no necesidad, porque necesitaba algo con que defenderme en caso de emergencia, porque la delincuencia era alta, ¿ok? Y decidí comprar un arma. Pero yo tenía el arma, compré mi arma y yo decía, ¿y cómo se manipula esto? ¿Cómo se usa?
Y fue cuando decidí ir a hacer un curso, ¿ok? Me inscribí en Galería de Tiro Magnum, ¿ok? Que queda en Los Cortijos. Es un club de tiro. Correcto, ¿ok? En la ciudad de Caracas, Venezuela, para aquellos que nos ven de otras latitudes. Sí, donde ahí daban clases y cursos de tiro. Me inicié ahí, hice mis cursos y ahí hacían una especie de competencia interna semanalmente. Yo decidí entrar en esa competencia de manera de fogueo para ver cómo me iba. Y fue cuando me di cuenta que me gustó la disciplina y empecé con las competencias, ¿ok? Yo traje mi primer trofeo en competencia, ¿ok? ¿Lo puedes mostrar a la cámara? Que fue este. En el 2003 ganó mi primer trofeo con una modalidad que se llama tiro policial, que actualmente lo sigo practicando y sigo compitiendo. Y me di cuenta que era bueno en eso. Que se llama tiro policial, entre otras cosas, no tiene nada que ver con policía, sino simplemente que es que disparan a un blanco fijo, ¿no? Correcto. En Estados Unidos, esa modalidad de tiro policial solo lo disparan los policías. El tiro policial le da mucha destreza en precisión, ¿ok? Y para los policías eso es muy importante, porque si no tienes precisión es un peligro, porque le puedes dar a un ciudadano al que no le podía, no tenías que dispararle, ¿ok? Entonces, eso es lo que practican los policías, la mayoría de los policías en Estados Unidos. Interesante, porque Juan ha competido a nivel internacional y ha ganado campeonatos mundiales a nivel internacional. De hecho, ahí tiene sus trofeos, si quieres verlos mencionando. Es correcto. En el tiro hay varias modalidades que se practican, ¿ok? Tiro policial, tiro defensivo, tiro práctico, entre otros, ¿ok? Yo participo en las tres, ¿ok? Aquí tenemos un par de trofeos. Este fue en el Mundial de Tiro Defensivo en el 2011, donde quedé primer lugar individual y subcampeón del mundo por equipo. Estamos hablando de subcampeón del mundo. Sí, señor. Este fue en el Mundial del 2015, también quedé primer lugar, ¿ok? Individual, en la modalidad de revólver, ¿ok? Ahí no competimos por equipo, sino solo individual. Aquí tenemos otros trofeos en los que he participado, ¿ok? Estuve en Costa Rica, primer lugar también. Esto fue en Florida, primer lugar. Esto, Puerto Rico, estaba en Ecuador disparando. Este fue el Campeonato Nacional 2014 de FETIP. FETIP es la Federación de Tiro Práctico, donde la modalidad es tiro práctico. Es un tiro dinámico del tiro deportivo. Ahora fíjate, Juan, yo realmente tuve una grata experiencia con esta invitación que me hiciste al primer campeonato del Distrito Capital de tiro policial. Y digo que es una experiencia grata porque allí habían, sin exagerar, entre revólveres, pistolas, escopetas, carabinas, yo calculo que más de 50 armas, ¿correcto? Te quedaste a lo mejor corto. Me quedé corto. Habían más. Pero uno tenía el prejuicio, o por lo menos uno piensa, que donde hay muchas armas hay inseguridad. Es así. Esa es la mentalidad de la gente. Sí, pero debo confesar ahora a ustedes que están allí que ese es un prejuicio, una concepción errónea. Porque todos estos deportistas que estaban allí, todos cumplían las normas. Era impresionante. Había una calma. Más bien lo que había era una concentración, una camaradería. Incluso contaban anécdotas que les habían sucedido. Y realmente eso me impactó porque hay mucha más tranquilidad que en otros eventos deportivos. O sea, tú vas de repente a, no sé, a un estadio de béisbol en Venezuela, por ejemplo, y yo te aseguro que hay mucha más gente inestable, mucha más violencia y muchas más cosas que en esa competencia que yo vi. Y la pregunta es esta, Juan. ¿Qué es lo que hace que este deporte vuelva a la gente tan desestresada, tan apacible?
Porque eso, para mí, fue sorpresivo. Bueno, en la disciplina del tiro, ¿ok? Lo más importante son las normas de seguridad. Es lo primero que nos enseñan, normas de seguridad. Estamos hablando de armas de fuego, ¿ok? Entonces, las normas de seguridad, al manejarlas bien, todo se hace de manera fluida, tranquila, sin peligro alguno, ¿ok? Sin alcohol, nada de alcohol. Es correcto. No hay una buena combinación alcohol con armas, ¿ok? Nunca la ha habido. Entonces, en el tiro necesitas mucha concentración, ¿ok? Eso hace que tengas una mente despejada, enfocada únicamente a lo que vas a hacer. Entonces es una disciplina donde requiere cierto esfuerzo físico y sobre todo la concentración. Bueno, yo no sé si cometo una infidencia, pero a tu maestro en tiro, el Maracucho. Uno de ellos, correcto. El Maracucho, puedes decir el nombre de él para que quede en cámara, pues, tu maestro. Edgar Coronado. Edgar Coronado nos echaba unos cuentos, como se dice en venezolano, nos contaba unas anécdotas sobre las competencias cuando ustedes iban a los campeonatos mundiales de Estados Unidos, y contaba una muy jocosa que no sé si la quieres repetir, cuando ustedes competían contra aquellas personas muy fornidas, anglosajones de allá, y resultaron que los caribeños y los suramericanos, en el caso de los venezolanos, pues parece que se llevaron todas las medallas. Si nos puedes contar esa anécdota, que es muy jocosa, pero es interesante. Bueno, sí, ciertamente los norteamericanos son gente muy seria, pues no tienen esa chispa o ese relajo que tenemos todos nosotros los venezolanos, ¿ok? Y bueno, ellos van a la competencia a efectuar sus disparos, pasar sus canchas de manera muy seria y no son de mucho hablar con otras personas. Y nosotros, bueno, como buen venezolano, lo que hacíamos era reírnos, burlarnos de ti, tú te burlas de mí y pasarla bien, disfrutábamos bastante de las competencias. Asistimos a una competencia, o sea, nos enteramos que hay una competencia, por decirte algo, en la ciudad que está de al lado. Bueno, vamos a ir a esa competencia y nos sirve de fogueo para el mundial. Al llegar allá, bueno, ¿nos podemos inscribir? Sí, pueden inscribirse, nos inscribimos y fuimos 10 personas, 10 atletas de aquí de Venezuela. Resulta que al final, en los resultados, los primeros 10 éramos los venezolanos, ¿ok? Ganamos los primeros 10 puestos y todos esos gringos, como nosotros le decíamos, quedaron sorprendidos. Decían, bueno, ¿de dónde salieron ustedes? ¿Y por qué ustedes son tan buenos? Bueno, no, nosotros venimos de Venezuela y quisimos venir a foguearnos en esta competencia regional, era un regional, porque vamos al Mundial de Tiro. Y nos hicimos muy amigos de todos ellos, pues. Claro, porque al final la jocosidad y la camaradería que yo vi aquí es como ustedes son afuera. Exactamente. No cambian en absoluto, ¿no? Juan, explícanos un poco cuál debería ser la forma adecuada de manipular un arma. Y puedes explicar qué tipo de arma y explícanos a nosotros, a la cámara, pues, cómo lo hacemos. Ok, bueno. La manipulación. Vamos a mostrar aquí, esta es una pistola Glock 17, una pistola común en todas las policías y en muchos civiles, ¿ok? Normal, no tiene ningún tipo de modificación especial. Un arma sencilla como todas. En este momento él la trajo descargada completamente. Okay. Este es el arma con el que yo compito, ¿okay? Una de las armas con la que yo compito. Y bueno, una de las normas de seguridad es que, o yo creo que la más importante, es que considere su arma siempre cargada. Así yo la haya revisado de que está descargada, reviso recámara, reviso que no tiene el cargador, ¿ok? Acciono el disparador, debo considerar siempre que está descargada para evitar... que está cargada. No, para evitar que haya un accidente. Para evitar, ¿okay? O sea, siempre tienes la prudencia, aunque esté descargada. Considerar que esté cargada. Considerar ¿okay? que esté cargada. Sí,
porque a veces hay gente que se confía y mete el cargador sin querer y se pone a manipularla y ¡pum! ¡Ay! Se fue un tiro. No se fue un tiro. Uno es el que activa. Si yo no activo el disparador, no se dispara. Sí, fue una manipulación inadecuada del arma lo que produjo esa acción. Correcto. Es un dicho muy común. Se le fue el tiro. Pero eso no pasa. Uno es el que acciona el tiro. ¿Ok? Entonces, es muy importante considerar que está siempre cargada. ¿Ok? Otra de las normas de seguridad es que nunca apuntes a nada ni a nadie al que no tengas intención de dispararle. ¿Ok? Si yo no tengo intención de dispararle a aquella pared, yo no debo apuntarla. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una de las armas con la que yo compito. Otra es un revólver también, común como cualquier revólver. La mayoría de los venezolanos que tienen armas tienen un revólver en su casa, ¿ok? Porque es un arma sencillo de manipular, ¿ok? Unos le dicen que es un pedazo de hierro o acero inoxidable que es más duradero que cualquier otra arma, ¿ok? Entonces, de igual manera, esta es la forma de abrir el tambor, de mostrar de que está descargada el arma, ¿ok? Este es un arma con un cañón de 4 pulgadas que lo utilizamos como arma de servicio. Aquí tenemos otro revólver, ¿ok? Con un cañón más corto, o le dicen también el chingo, porque tiene un cañoncito más corto, ¿okay? Oye, imagínate qué apodo que le pusieron. Es una de los nombres que se le da, ¿ok? Entonces, bueno, con cualquier arma se puede utilizar para el tiro deportivo, ¿ok? Hay distintas clasificaciones y modalidades según el tipo de armas que se utiliza. Fíjate, ahora yo quiero hablar un poco porque el tiro deportivo también es olímpico. Correcto. De hecho, el presidente de la asociación de tiro del Distrito Capital nos mostró 2 armas, básicamente. Una era, creo que era una carabina, y la otra era una pistola, pero que fueron enviadas por el organismo olímpico porque son las que se utilizan para la competencia olímpica. Correcto. Como tal, ¿no? Y hay 3 disciplinas olímpicas. Es diferente a las, por supuesto, a las armas de fuego, porque ellas tienen, ahora tú explicarás un poco mejor. Yo lo que vi fue como un tanque de aire que le colocaban allí, tú lo explicarás ahora con mayor técnica, lo que me mostraron a mí en físico. Pero tú como instructor yo te quisiera preguntar, de paso, esta disciplina olímpica de tiro deportivo tiene muchísimos años, desde 1896, desde que los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos se hicieron modernos en Atenas. De manera que estamos hablando de que es una disciplina de vieja data. El señor Melquiades me dijo algo que yo te quiero preguntar a ti como instructor. Él me dijo que alguien que hubiese competido y practicado con armas olímpicas, cuando practicaba o competía con este tipo de armas, las que tú utilizas, él decía que tenía muchísima mayor facilidad para tener precisión, para tener concentración y para tener resultados óptimos como atleta. ¿Qué opinas tú de todo esto? Es correcto. El tiro olímpico te da muchos fundamentos, ¿ok? Que lo puedes utilizar luego en cualquier tipo de arma, ¿ok? El tiro olímpico requiere mucha concentración, ¿ok? Mucha precisión, te enseña a respirar, te enseña cómo ver las miras bien, cómo ver los blancos, muchas posiciones de tiro, y eso está en los fundamentos. Al tú saber todos los fundamentos del tiro, puedes manipular cualquier arma. Una pregunta, ya que hablaste de respiración. ¿Uno respira distinto? Porque yo te vi, por ejemplo, cuando competiste en una categoría que se llama Distinguish, yo te vi tendido totalmente en el piso y disparándole un blanco que estaba a 50 metros. ¿Hay que respirar diferente? Sí, totalmente, porque cuando estás acostado en el piso,
cualquier mínimo movimiento que haces, al tomar aire, por ejemplo, se te mueve el arma, se mueven las miras, ¿ok? Se mueve el brazo. Entonces, hay un momento en el que tú debes trancar la respiración. Retener la respiración para efectuar el disparo a esa distancia que es tan larga, ¿ok? Ese es un fundamento que también lo hacen los francotiradores, ¿ok? Entonces, sí hay forma de respirar dependiendo de la modalidad que estés haciendo. Ahora, yo te hago una pregunta, porque esto es una disciplina deportiva, pero es una disciplina deportiva que implica también, si estamos hablando de respiración, que mientras mayor tenga en condición física la persona que practica tiro, pues creo que tendrá muchísima mayor coordinación, ¿cierto? O sea, alguien que trote, que camine, que practique otras disciplinas deportivas, cuando se dedica a esto, pues tendrá muchas mayores habilidades, pienso yo, ¿no? Sí ayuda mucho porque las condiciones físicas de la persona influyen mucho yo creo que en cualquier modalidad deportiva. En tu caso, de las otras disciplinas deportivas que practicas, ¿cuál te ha ayudado a desarrollar esta habilidad de tiro que tú consideres? Bueno, el CrossFit. Yo hago CrossFit. Explícanos qué es el CrossFit para personas que no sepan lo que es un CrossFit. Ok, esos son ejercicios funcionales, ok, que trabajan con el cuerpo, ok. Tienes que saltar, correr, agacharte, agarrar peso y todos esos ejercicios físicos ayudan en cualquier modalidad deportiva, diría yo. Ahora fíjate, tú eres un gran emprendedor, empresario. Para ti en tu vida, si tú estableces un rango de valoración, digámoslo así, familia, empresa y deporte, ¿qué es para ti lo más importante? La familia. Okay. La familia es la base de toda sociedad. Entonces, la prioridad siempre va a ser la familia. ¿Y en qué lugar pones el deporte en esa vida de empresario, de deportista? Bueno, una posición en número no te sabría decir, pero yo creo que todo debe ir engranado, ¿ok? El trabajo, la familia, el deporte, la recreación, todo es necesario. Siempre tiene que haber un balance. Claro, por supuesto. Si yo te digo a ti, ¿tú consideras que alguien que practique un deporte como este, porque incluso yo me sorprendí porque vi a niños adolescentes que estaban allí y estaban con instructores que les estaban explicando no solamente la manipulación, incluso había un niño al cual tú le estabas explicando y nunca, eso me llamó la atención, cuando el niño estaba accionando contra el blanco, tú siempre estuviste al lado de él. Simplemente retiraste un paso en un momento determinado, me imagino que fue por el movimiento que podía dar. Pero en todo momento estabas tú ahí como para decirle cómo tenía que hacer las cosas y mantener el cuidado y la seguridad. ¿Qué tan importante es que un niño sepa manipular en este caso y conocer cómo funcionan las armas? Bueno, una pregunta muy interesante, ¿ok? Yo considero que toda persona que tenga un arma de fuego en su casa, el grupo familiar debería conocer sobre el arma, ¿ok? O cualquier arma. Porque uno no sabe en qué momento un niño puede tener acceso o por curiosidad, ¿ok? Consiga el arma y la quiera manipular, ¿ok? Entonces es importante que la esposa, los hermanos, los hijos, todos conozcan sobre el arma y sobre todo las normas de seguridad. Entonces yo invito a las personas que sean propietarias de armas, ¿okay? Que vaya y consiga algún instructor o alguien que le enseñe, le muestre cómo se manipula, cómo se utiliza con la familia, con los niños. Los niños tienen mucha curiosidad, ¿ok? A mí me pasó cuando estaba pequeño que supe que mi papá tenía un revólver. Y a mí me creó la curiosidad porque uno ve películas, las armas, y eso a uno le genera cierta adrenalina, cierta curiosidad. Y yo busqué y conseguí el arma de mi papá.
Entonces, uno viendo películas, de repente los mismos videojuegos, sabe, yo sé desarmar el arma. Y la descargué, ¿ok? No desarmar, descargarla. Descargué el arma y empecé a accionar el disparador. Accioné y ¡pum! Salió un tiro. Imagínate, ¿okay? Tú. Gracias a Dios yo estaba solo y no pasó nada, no le disparé a nadie. Pero me asusté mucho y volví a guardar el arma y salí corriendo y me fui de la casa, ¿ok? Del susto que tuve. Entonces, sí es muy importante y eso le puede pasar a cualquiera. Si hubiese estado alguien frente a mí, quién sabe qué hubiese pasado, ¿ok? Entonces es importante que los niños también aprendan, ¿ok? Cuál es el uso que se le da a las armas y cómo manipularlo. Y sobre todo el daño que puede causar un arma. Es así. Que no es un juguete. Correcto. No es como el videojuego que yo estoy disparando. Sí. Puede causar un daño y si es un ser humano, más importante, o un ser vivo, puede ser también. Obviamente, un perrito, un gato. Sí, así es. Entonces, en el tiro olímpico hay modalidades para niños. Ah, sí, qué interesante. Para pre-junior, hay la categoría junior también, y le enseñan a los niños cómo manipularlo y cómo competir, ¿ok? A partir de los 11 años, si ya tiene el tamaño suficiente, ya puede ingresar en el mundo del tiro deportivo. Juan, una persona que ha sido tan exitosa como tú, digámoslo así, a nivel internacional, a nivel nacional, incluso no hemos hablado de tu última competencia con escopeta, que me pareció interesantísima, si la puedes explicar muy bien, porque ahí te veía disparando en movimiento. Es así. Explícanos un poquito de eso porque vamos a ver las imágenes en el video. Okay. Y sería interesante que tú mismo expliques esa modalidad, que no es de lo que estamos hablando aquí, sino que estamos hablando de una escopeta. Sí, el tiro de escopeta también lo hacemos con el tiro dinámico. Tiro dinámico es un tiro con mucho movimiento, donde hay que cargar las escopetas y disparar a distintos blancos. Se hacen escenarios, ¿ok? Distintos escenarios, nosotros los llamamos canchas, y uno tiene que resolverla o competir, mejor dicho, impactando con precisión y rapidez esos blancos. Vuelvo a mi pregunta que hice antes, pero ahora la quiero enfocar más. ¿Qué queda para Juan? Porque, por ejemplo, primer lugar, World Championship, como dice ahí en inglés. Individual, en la selección venezolana. Yo veo que eres uno de los deportistas, sin temor a equivocarme, en esta disciplina. Si no él, uno de los más importantes para no herir susceptibilidades, ¿no? ¿Qué queda para Juan en el futuro inmediato en cuanto a competencias en este deporte? Bueno. ¿Qué es lo que sueñas tú? ¿Qué es lo que te motiva? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir a otro campeonato mundial? ¿Qué es lo que te motiva? No, claro que sí. Vendrán muchas competencias internacionales, mundiales, nacionales, porque esto es una pasión, ¿ok? Los que hacemos este deporte lo sentimos como una pasión, ¿ok? Es una disciplina que desestresa mucho, ¿ok? Uno se divierte, ¿ok? Para uno es un hobby, para otro es un objetivo, ¿ok? Ganar. Pero más que eso, queda la satisfacción, ¿ok? De que lo hiciste bien, de que eres bueno en algo. Y lo importante también es crear o enseñarle, mostrarle a la gente de que las armas de fuego no solo es para defenderse, ¿ok? Sirve para divertirse, como un deporte. Yo me quedo con esa última frase que acabas de decir, es importante. Las armas de fuego no es solamente para defensa. Las armas de fuego es para también disfrutarlas y utilizarlas como un atleta. Hay un eslogan y una frase que yo leí en esa competencia que me invitaste y que me sorprendió gratamente. Decía, somos más que armas. Es correcto. Y en realidad, de lo que tú estás hablando hoy, cuando dices, es un logro
cada vez que tú, en una competencia, en la que sea, pero en este caso, es un objetivo cumplido. Y eso de alguna manera favorece la autoestima. Por supuesto. Favorece motivarte a conseguir más metas, no solamente en el campo deportivo, sino también en tu vida. Es así, es así. De hecho, bueno, uno a veces se da cuenta que tiene ciertas debilidades, me refiero físicas, ¿ok? Y uno busca entrenar para superar ese tipo de debilidades. En este deporte, por ejemplo el tiro dinámico, si uno no tiene buena sincronización, buena velocidad, uno debería o uno tiende a practicarlo y a entrenar para mejorar ese tipo de cosas. Y yo que estoy haciendo yoga, comencé otra vez a hacer yoga, porque hacía antes, pero ahora tengo una instructora, también yo, porque quiero mejorar un poco la flexibilidad, ¿no? Del cuerpo. Me he dado cuenta que muchas veces cuando tú no practicas muy asiduamente o no haces ejercicio muy asiduamente, tu cuerpo como que lo reclama, ¿no? Y te dice, mira, entonces de manera de que este tipo de disciplinas deportivas que te implican también a que tengas una buena salud física para que puedas competir y puedas ser realmente exitoso en lo que estás haciendo, en la disciplina que estás llevando a cabo, yo creo que es sumamente importante. Dijiste cosas muy buenas que me quedan a mí y espero que le queden a todos nuestros youtubers y suscriptores. Dijiste que la familia es lo más importante. Así es. Y yo creo que es la base. Pero también nos demostraste que las competencias deportivas, el hacer ejercicio y el entregarse con pasión a cualquier disciplina deportiva puede hacer que mantengas una mejor salud mental y emocional. Es correcto. Para mí ha sido de verdad un honor que hayas venido a nuestro estudio y que me hayas invitado a esa competencia, porque conocimos, y lo digo por mi productor Christopher, una disciplina nueva. Compartimos con gente maravillosa. Fue una experiencia de desestresarnos, una experiencia de camaradería y sobre todo un aprendizaje profundo de una disciplina deportiva, tanto olímpica como no olímpica, que puede hacer la diferencia. Y sobre todo, creo que le dejaste algo importante a las personas. Si usted tiene un arma, debe buscarse un instructor para que lo oriente y sepa cómo tiene que manejarla en forma segura. Es correcto, José Manuel. A veces es más peligroso tener un arma y no saber manipularlo que no tenerla. Entonces yo invito a la población que sea propietario de armas a que aprendan a utilizarlo de manera segura. Y si alguien quisiera contactarte de Venezuela o que esté en el exterior para que tú de alguna manera presenciarlos de acá o a distancia pudieras orientarlo en cómo deben utilizar de forma segura o inclusive a nivel de competencia, porque tener un instructor que con la experiencia tuya tan exitoso puede resultar interesante para un atleta para potenciarse más en esta disciplina deportiva. Da tus redes sociales, Juan. Ok, pueden conseguirme en Instagram JB de Venezuela, Chen, termina en G, 88. Estamos a la orden para lo que necesiten, ok, en materia de armas deportivas. Y ustedes, como verán, tendremos un próximo episodio la próxima semana. ¿En dónde? En Conversando de Todo, donde descubriremos historias, personajes, disciplinas deportivas y otras cosas interesantes que hace el ser humano en este mundo tan complejo y lleno de pero tantas cosas que no sabemos. Hasta un próximo episodio de Conversando de Todo con el Dr. José Manuel Rizo.